Bienvenidos, queridos amigos, a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado para el estudio de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Desde la Iglesia Adventista de Dayton Central, en Ohio, Estados Unidos, les acompaña su hermana Mariel Betances y el doctor Saúl Rivera. Sean todos bienvenidos. Ahora, antes de comenzar el repaso de la lección número 9, nos gustaría tener una oración. Saúl, ¿nos podrías dirigir, por favor? Claro que sí, Mariel. Oremos. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra que nos habla a nuestros corazones. Pedimos que tu Santo Espíritu nos ilumine en el estudio de esta y que podamos aprender de ellas preciosas lecciones para nuestras vidas. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Comenzamos el repaso de la lección del domingo, la verdadera educación cristiana. Y esta lección comienza con la historia de un rabino que le pregunta a sus alumnos cómo saber cuándo termina la noche y ha comenzado el día. Una pregunta peculiar. Y al final la respuesta es cuando puede mirar una cara que nunca antes había visto y reconocer al extraño como hermano. Una historia un poco interesante, pero que cuando la vemos dentro del contexto de la parábola del buen samaritano, entendemos la forma en que esta lección se aplica. Saúl, ¿nos podrías hablar un poquito acerca de qué quiso Jesús enseñarnos a través de esta parábola? Claro que sí, Mariel. La parábola del buen samaritano aparece en Lucas capítulo 10, versos 30 al 37. Y por causa de la brevedad del tiempo no la vamos a leer, pero es una historia muy conocida y habla acerca de un hombre que es herido en el camino y queda allí tendido. Pasa un sacerdote, pasa un levita, ninguno de ellos le atiende y entonces pasa un samaritano y es este samaritano el que finalmente atiende a las necesidades de aquel hombre que está herido en medio del camino. Fíjate, Mariel, que hasta el día de hoy llamamos esta parábola la parábola del buen samaritano. Es decir, no le decimos la parábola del samaritano, sino del buen samaritano, como si los samaritanos fuesen gente mala o fuesen gente no dada a hacer el bien. Ese era el prejuicio que tenían los judíos con relación a los samaritanos, que eran pecadores, que no eran verdaderos adoradores de Dios, etcétera. Pero sabemos que esa no es la visión que nos presenta el Evangelio. Desde el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, las veces que Jesús estuvo en Samaria predicando, y esta parábola donde se pone el samaritano como el héroe de la historia. Así que lo que Jesús quiere enseñarnos, para mí está en el centro de la educación cristiana, que es la educación acerca de los valores. En específico, enseñarnos acerca del prejuicio, que debemos evitar los prejuicios, no juzgar a las personas por ninguna identidad que estas personas puedan poseer, o el trato diferencial, es decir, pensamos en el sacerdote, en el levita, y tal vez pensamos que ellos serían personas dadas a hacer el bien, pero no lo fueron. Y de vuelta, el prejuicio puede llevar a algunas personas a tratar a otros en una forma diferencial, es decir, tratamos de cierta manera a la persona que tiene más educación, una mejor posición social, una mejor posición económica, y tratamos de otra manera a las personas cuyo trasfondo socioeconómico no es el mismo. Obviamente, esto va en el centro de la educación cristiana. Digo esto porque yo sé, Mariel, que tú fuiste educada en una universidad cristiana, como lo fui yo, eh, pero cuando pensamos, ¿qué diferencia hay entre la educación que una enfermera, un teólogo, un psicólogo puedan recibir de una institución X o Y versus una institución cristiana?
es precisamente esta, la de los valores, que no todo en la vida es teoría, sino que hay cosas importantes como el trato a los demás y los valores que tenemos en la vida. Muy bien, mencionaste que nosotros tenemos algunos prejuicios y hay algunos prejuicios que tenemos como cultura, como sociedad, pero también que traemos como cristianos, que debemos dejar a un lado. Y muchas veces, pues si pensamos, por ejemplo, escuchamos muchas personas que dicen, yo antes de poder ir a la iglesia tengo que mejorar mi vida y arreglar algunas cosas antes de yo poder ir a donde Jesús. ¿Qué otros ejemplos podríamos comentar que serían vitales para nosotros como cristianos dejar a un lado? Bueno, habría muchos ejemplos de posibles prejuicios. Mencionas uno como, por ejemplo, que necesito ser de cierta forma antes de poder ir a Jesús. Otro es que si soy cristiano, no debería tener cierta clase de problemas. Si soy cristiano, no debería tener problemas con la depresión, o mi hogar debe ser un hogar perfecto, o el hermano, porque se bautizó, pues ya no debería tener problemas con el alcohol o con otras situaciones, cuando vemos que la realidad es distinta. Y son prejuicios que tenemos. A veces también hay prejuicios de tipo racial, de origen étnico, de origen nacional y otros tantos prejuicios. Sería bueno si como iglesia y como individuos pudiéramos dejar a un lado estos prejuicios y mirar a los demás como nos mira Jesús. Jesús no nos mira como eh, personas ricas o personas buenas o personas malas o personas con problemas o personas libres de problemas. Él nos mira como lo que somos, sus hijos, como seres humanos pecadores, que tenemos faltas, que tenemos fallas, que tenemos defectos, pero sobre quienes el Espíritu Santo está obrando para transformar nuestras vidas. Y dice la Escritura que aquel que comenzó la buena obra en nosotros será fiel en completarla hasta el día de Jesucristo. Es decir, somos un trabajo en construcción. Y si nos viéramos los unos a los otros de esa forma, tal vez el mundo sería bastante distinto y las iglesias en general serían distintas. Mirarnos los unos a los otros como un trabajo en progreso. La lección nos dice en la última parte que la verdadera educación cristiana como mínimo debe hacernos elevar por encima de estas debilidades y males humanos. Tú comenzaste ya a darnos la respuesta a esto, pero me gustaría que si nos podrías decir un poquito más, hay una expectativa grande, ¿no? Como mínimo, superar estas debilidades. Como mínimo. Y ese mínimo se establece por el valor que le da al ser humano la cruz de Cristo. Amén. Si nos vemos los unos a los otros a través del valor que Cristo nos dio, a través de la cruz de Cristo y de su sacrificio en la cruz por nosotros, entonces nuestra visión acerca de nosotros mismos, de nuestro prójimo, de la iglesia, de las instituciones educativas a las cuales nosotros enviamos a nuestros hijos, va a cambiar. Va a cambiar porque no vamos a tener una expectativa de perfección absoluta, sino de una de amor, de bondad, de misericordia, y donde aunque somos humanos, aunque cometemos errores, el Señor aún así nos ama, nos da oportunidades y todos tenemos la oportunidad de crecer cuando estamos a los pies de la cruz. Amén. Hemos sido comprados o nuestra deuda fue pagada a un precio infinito, que fue la sangre de nuestro Señor. Y cuando nosotros vemos a las otras personas que al igual que nosotros tienen sus problemas, que lo vemos como personas por las cuales Cristo murió, ya vamos a poder ver más allá de religión, etnicidad, manera de pensar y podremos verlos como Jesús los ve. Y esa es la oración que tenemos para este día, que el Señor pueda transformar nuestros corazones, nuestra manera de pensar y que nos eleve al nivel de Él. Así que amigos, los invitamos a que nos acompañen mañana una vez más para continuar repasando esta lección acerca de la educación cristiana y cómo nos transforma nuestros corazones. Esperamos que hagan planes para estar allí y les deseamos incontables bendiciones al continuar estudiando la palabra de Dios. Nos veremos mañana.